Pues qué bueno que ya estamos juntos para iniciar esta sesión con Abba. Y Elizabeth, te voy a agradecer que tú nos introduzcas con Abba y establezcas el orden divino en esta sesión. Claro que sí. Papá, te amo, muchas gracias por este día en que tú nos has traído a deleitarnos en lo que tú tienes para nosotros, Padre. Gracias por mis hermanos, gracias porque podemos venir y juntos recibir de tu mesa y compartir contigo el amor con el que nos has preparado lo que sea que tienes para nosotros esta mañana. Gracias porque podemos recibir directamente de ti, de tu amor y podemos confirmar, Padre, que tu palabra realmente nos alimenta y nos sustenta, Padre, en nuestras vidas, y que de ahí es que podemos vivir lo que tú tienes para nosotros, Padre, porque ahí alimentas nuestra fe y confiamos, Padre, que tú nos fortaleces en tu fe, en tu amor, Padre, que la palabra que recibimos hoy es lo que podemos vivir confirmando, Padre, que es para nosotros tu verdad, Jesucristo. Gracias, Jesús, por hacer esto posible. En ti esperamos. Amén. Amén. Bueno, pues hemos venido a entender de qué se trata el trabajo de convencimiento que el Espíritu Santo opera y que no es un convencimiento intelectual, sino que a través de las vivencias que resultan de haber aceptado creerle a Dios, Él cumple su promesa y entramos a las vivencias divinas que confrontan los razonamientos humano-diabólicos, dijimos, ¿verdad? Que han sido sembrados y cultivados en nosotros y que por lo tanto han tenido un control de nuestra manera de vernos y de pensar. Y entonces Dios va construyendo en nosotros el entendimiento divino bajo convicciones eternas y estamos empezando a vivir, y yo creo que es más correcto decirlo, entenderlo así, estamos viviendo el convencimiento de ser luz, de ser libres y de ser uno con Dios, ¿verdad? Entonces no vamos a hacer el asunto de darlo por terminado. No, ya estoy convencido, sino estoy abierto al proceso, estoy en el proceso para que Dios me perfeccione, me fortalezca, me establezca y me afirme en estas convicciones eternas que van a resultar entonces en el que yo pueda participar plenamente de la naturaleza divina en uno con Dios, ¿verdad? Vamos ahora a movernos a la página 21. Y aquí está otra convicción importantísima que se conecta a todo lo que hemos ya recibido, y es la convicción de Dios hace, yo ando en sus obras, ¿sí? Basado en el hecho de que de todo de lo anterior, y aquí antes de entrar a hablar de esta convicción, quiero que observemos cómo las cosas se construyen. Cuando tú construyes una casa, tienes que empezar con un fundamento y sobre ese fundamento se construye lo demás.
Y nuestras vidas en Dios es idéntico. ¿Sí? Hay un fundamento. Ese fundamento consta de verdades que juntas constituyen el fundamento sobre el cual lo demás puede ocurrir. Y sin ello, lo demás no puede ocurrir. No puedes ponerle las ventanas a la casa si todavía no tienes paredes, y no puedes poner las paredes si no tienes el cimiento. Entonces, igual en la vida divina. Todo nos es dado, pero tiene que ser establecido. Y cuando entendemos esto, entonces podemos vivir lo que dice el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 12. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, es muy importante esa observación. No es nada más corramos, porque puedes correr a lo loco, ¿no? Puedes correr en diferentes maneras, pero él dice, corramos con paciencia. Y eso es una ministración. Recuerden que todo lo que Dios nos habla es una provisión, es una promesa. Entonces, no tienes que interpretarlo humanamente. No, pero es que a mí me cuesta mucho ser paciente. Eso es raciocinio humano, ¿verdad? En lo que estamos siendo traídos a entender, cuando Dios me dice, corre con paciencia la carrera que tienes por delante, mi espíritu puede responder, gracias, Padre, por proveerme la paciencia con el cual correr esta carrera. O sea, tú vas a proveer cómo yo voy a vivir esto que me estás diciendo. Muy bien. Entonces, esta cuarta convicción es fundamental. Sí, es parte del fundamento de nuestras vidas. Porque establece un orden para nuestra existencia. Esta verdad se va a aplicar a todo lo que somos y a todo lo que experimentamos, a todo lo que ocurre en la nueva creación. Y esto nos, otra vez, recuerden que en la convicción anterior de comunión, vivo en comunión con Abba, aprendimos de Jesús, ¿verdad? Jesús vive esa comunión. Ahora vamos a aprender de Jesús cómo Él anda en las obras del Padre. ¿Sí? Jesús no hace sus obras, sino vive, anda en las obras del Padre. Y esto es de lo que se trata, esta verdad que ya nos ha sido revelada, pero ahora vamos a trabajar en aprender a vivir el proceso del convencimiento que va a resultar en que esta sea una convicción eterna en nosotros. Y aquí Dios tiene un trabajo enorme que hacer en cada uno. Porque si algo es completamente diferente, es que venimos de una existencia de obras, de quehaceres, de cargas, de responsabilidades, de acciones que son exigidas de nosotros y acciones que nosotros queremos hacer. Y en esas ocupaciones humanas, ¿se acuerdan del contraste que Jesús marcó entre María y Marta, verdad? Las dos hermanas de Lázaro. Y le dice, Marta, Marta, estás muy afanada en cosas que no tienen importancia. Y tu hermana ha escogido la mejor parte. Y esto entonces es el proceso que cada uno vamos a vivir para poder entrar al reposo de Dios, en donde Él hace obras y yo ando en ellas.
¿sí? Entonces, por eso el título de esta convicción es Dios hace, yo ando en sus obras. ¿De acuerdo? Bueno, esto proviene siempre de un paso de fe y el paso de fe que fuimos invitados a dar hace unas semanas fue aceptar entrar y permanecer en el reposo de mi Padre, pero no entrar y salir, ¿no? No es ir de vacaciones a descansar un poquito y luego regresar a darle, ¿sí? Sino es entrar para permanecer en esta existencia que nos corresponde como hijos y que es producto de la obra de Dios en nosotros. Porque, por ejemplo, si tú aprendes a meditar como en la tradición de las razas asiáticas, ¿no? Que practican mucho la meditación y todo eso. Y ahí se relajan, ¿no? Y es cierto, o sea, la persona que practica eso, pues sí, entra en un relajamiento, se calma y puedes ver la evidencia cuando hacen tomas del cerebro, ¿no? Encelográficas y estudios y puedes ver cómo la agitación se les quita y las ondas del cerebro se calman. Esto funciona. Pero fíjate la diferencia. Por supuesto que el ser humano puede encontrar medios para calmarse, pero no va a encontrar libertad del afán, porque sigue sujeto a las leyes que son naturales a esa existencia. ¿Sí? La naturaleza humana sigue siendo regida por la desprovisión, por la destitución. ¿Se acuerdan cuál es la destitución? Están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces, la ausencia de provisión, que es bendición, la ausencia del pacto de Dios, causa el afán. Establece un esquema de necesidades en el cual opera el ser humano, y eso es incambiable. El ser humano tiene que afanarse, tiene que preocuparse, tiene que ver cómo le hace. Bueno, cuando vienes a ser parte de la familia de Dios, Jesús nos habla en Mateo 6 y dice, ya no puedes seguir en ese esquema. ¿Qué haces tú allí? No seas como los gentiles, lo cual quiere decir, no seas como los que no tienen padre, no seas como los extraños a la familia de Dios. Ellos necesitan ver cómo le hacen. Pero tú ahora cuentas con un padre responsable, capaz y absolutamente rico para proveer todo lo que requieres en tu vida. Entonces, obviamente, el raciocinio humano en nosotros va, bueno, sí, entonces, ¿por qué no me da? ¿Por qué todavía tengo necesidades? ¿Por qué no veo su provisión en esta área y la otra y la otra? ¿Y por qué no sucede esto? Y ahí se crea un torbellino, ¿cierto? Y la respuesta está en las mismas palabras de Jesús. Porque Él no nos dejó nada más, ya, mira las aves, mira las flores, todo está provisto y a ver cómo le haces. Sino que Él fue directamente al cómo se vive la provisión divina. ¿Sí? O sea, la instrucción está ahí en Mateo capítulo 6. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y esto va a ser parte de lo que vamos a estar aprendiendo con el Espíritu Santo en esta etapa, ¿no? Recuerden que
que la guía es un documento que el Espíritu Santo nos ha dado para ubicarnos en un proceso divino. ¿Sí? Nada más. Pero Él lo tiene que vivificar en tu corazón, Él tiene que darte revelación, entendimiento, y eso depende, esa provisión de Dios que está fluyendo hacia ti, opera como opera, lo más sencillo es pensar en una red de provisión de agua potable, ¿sí? La ciudad se encarga de ver que haya un suministro, ¿cierto? Y eso, ¿de dónde la sacan y qué le hacen? Pero el suministro debe de poder llegar a tu casa. Y en tu casa tiene que haber una válvula de paso, ¿no? Que permite que el agua de la red llegue a ti. Y en tu casa no está corriendo el agua, sino que hay un montón de válvulas por todos lados que permite que cuando quieras agua, tú vas y abres la llave y sale el agua, ¿cierto? Y vamos a pensar en este ejemplo que esa agua es interminable, nunca se acaba. Ahí está disponible todo el tiempo. Pero el hecho de que esté disponible no quiere decir que no te puedes morir de sed, ¿cierto? Entonces, esto se une a lo que Jesús habló con la samaritana, cuando él le dice, ella va por agua, no había red de distribución, tenía que ir al pozo y llevar sus cántaros o sus cubetas, como diríamos en mexicano, ¿no? Sus tambos, sus latas, como quiera que sea, a cargar el agua y llevarla a la casa para usarla y regresar y así estar acarreando agua, ¿no? Entonces, en su raciocinio de ella, en su entendimiento, cuando necesitas agua, pues o hay en la casa o hay que irla a traer. Ahí está el pozo, no se le acaba el agua, pero esa es la manera de obtenerla, ¿sí? Y era claro para ella que ir a obtener agua significaba un viaje al pozo, sacar el agua y cargarla a la casa. Entonces tenemos los dos ejemplos, ¿sí? ¿A dónde voy para sacar agua? ¿Cómo la obtengo? Pues la tengo en casa y nada más abro la llave y sale, ¿no? Y la uso. Bueno, ahora vete a tu espíritu. La provisión de parte de Dios ya está instalada en ti. ¿Sí? Y no es una cantidad de vida eterna que Dios ha puesto en ti, sino es la vida misma la que habita ahora en tu corazón. Esa es la convicción que acabamos de comprender en la página 20, ¿no? Soy la casa de Dios. Dios habita en mí. ¿Cierto? Entonces, la provisión ya está allí. Ahora, al igual que en la casa con las llaves, las válvulas que permiten el paso del agua o lo inhiben o lo prohíben, igual está allí una parte de tu espíritu. ¿Sí? Y Jesús también habló de esa parte cuando dijo en Apocalipsis 3, él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, póngale mucha atención a eso, porque Dios es bien específico en cuando nos habla. Él nunca equivoca una palabra. Y de hecho, por eso es que en ocasiones Dios nos lleva a ver el significado de la palabra original con la que se escribió algo, porque a veces en las palabras originales hay un distintivo muy importante, ¿no? Entre, por ejemplo, una de las más conocidas es la palabra amor, ¿no? Que hay 4 diferentes palabras amor en el griego. Y el amor divino utiliza una palabra singular que no
que no se usa en otros términos, porque el Espíritu Santo quiso ser muy específico en cómo comunicarnos lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Ahora, el trabajo de revelación se encarga de que entendamos, ¿verdad? Pero todo está sujeto a al ejercicio de esta puerta de la que Jesús habló, ¿sí? Entonces, la puerta habla de un espacio en tu espíritu que Dios no penetra sin tu permiso. Y eso es lo que queremos entender, ¿sí? Bienvenido, Félix. Qué bueno que ya estás con nosotros. Entonces, hermanos, estamos en la página 21, estamos introduciendo esta convicción de Dios hace y yo ando en sus obras. Y estamos hablando de la importancia de entender cómo las cosas Dios las construye, una sobre la que sigue y va armando algo eterno en nosotros. Y entendiendo la provisión de Dios y cómo se recibe. Porque esto será una de las verdades vivenciales más importantes en nuestras vidas y en la vida de cada persona que viene a ser hecho hijo de Dios. Entonces, la red de agua está, las válvulas están, ¿y quién decide si se abren o no? Pues la persona que los usa. Jesús habla a la samaritana y le dice, si tú tomaras del agua que yo te daré, va a haber un resultado en ti, ¿cierto? Y dice, no tendrás sed jamás. Y la mujer entonces agarra y responde y dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí al pozo a sacar agua. ¿Cierto? O sea, ella lo conecta a el agua exterior, ¿no? El agua para el cuerpo. Y Jesús estaba hablando del agua viva para el espíritu. Y la lleva entonces no a enfocarse en el agua externa, sino el agua interna. Otra vez nos vamos a Apocalipsis 3. Y allí Jesús dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Son dos acciones, ¿verdad? Él dice lo que él está haciendo. Yo estoy a la puerta, estoy listo para ser provisión en tu vida. ¿Sí? Entonces, ubica eso no como afuera de ti, porque yo me acuerdo de niño que nos enseñaban y cantábamos cancioncitas de Jesús está llamando a la puerta y lo pintaban afuera, ¿no? Tocando a una puerta. Y esa es la imagen con la que crecí, ¿no? La idea de Jesús está afuera y luego, no, pues yo ya le abrí la puerta, ya está aquí adentro y ya se acabó. Entonces ya está adentro, yo ya lo recibí y eso es historia, ya eso ya terminó. Pero es incorrecta esa idea. Si bien hay una entrada inicial que permite el nuevo nacimiento y todo, pero ahora vamos a entender a Dios en mi espíritu, habitando en mí, pero allí hay una puerta. Sí, porque Él no invade, sino que el suministro está allí, porque Él mismo es la vida, Él mismo es quien va a darse a mí. Pero en mí está esta puerta que Él no
traspasa si yo no hago esas dos cosas. Oigo su voz y abro la puerta. ¿Sí? Entonces, retomamos otra vez lo que estamos siendo invitados a recibir. En la convicción anterior, llegamos a ver, a recibir y a entrar a la vivencia de ser la casa de Dios. Ahora Dios quiere que crezcamos en eso, en el entendimiento de ser su casa, para que eso no sea algo conceptual nada más, sino que sea algo que nosotros podemos vivir. Pero, pues, ¿qué es ser la casa de Dios? Es hacerme uno con Él. La acción de que Dios viva su vida en mí ocurre cuando entro a esta convicción, a esta verdad que va a establecer que en mi existencia como hijo, Dios hace sus obras, yo ando en ellas. Bueno, para entrar a entender eso, primero tengo que entender el funcionamiento de mi espíritu. ¿Sí? Mi espíritu es la casa de Dios. Pero eso no me hace un esclavo de Dios. Por ejemplo, yo estoy aquí en esta casa hoy. Pero la casa no me dice si abre la puerta o no. Yo tengo una llave y abro la puerta y si la llave dejara de funcionar, pues llamo al cerrajero y abrimos la puerta o la tiramos o algo, pero yo voy a entrar porque es mi casa. ¿Sí? Pero no así en la casa viva de Dios. Él está habitando en ti, pero requiere de tu participación en dos acciones que deben de ser constantes. Si alguno oye mi voz. Y luego, basado en lo que le digo, abre la puerta. Entonces sigue la acción de Dios. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Así que puedes ver la provisión, ¿no? Hablamos de que la raza humana está desprovista y está destituida. Y por lo tanto está encerrada en un esquema de necesidades, de temor, de inseguridad, que provocan su existencia. Jesús nos habla en Mateo 6 diciendo, ya no le sigas por allí, tú ya no perteneces a ese esquema, a ese gobierno. Ahora entiende que estás provisto, que la provisión es perfecta, es eterna, está en la responsabilidad de tu Padre el proveerte de todo, pero no nos deja allí, sino que nos lleva al punto de entender cómo se vive esa provisión. Y dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dos cosas. ¿Sí? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Es que vamos a permitirle a Dios aclararnos esto, ¿de acuerdo? Y vamos a permitirle a Dios hacernos entender no solo cómo debe funcionar, sino cómo participar correctamente en este asunto de recibir lo que Dios tiene preparado para que tú vivas. Porque así tenemos que entender la provisión. ¿Sí? Y vamos a hablar un poquitito de eso. Yo sé que hoy estamos siendo guiados a entrar de lleno a un tema nuevo y tiene que armarse un esquema en nuestros corazones, pero es magnífico si tu corazón está abierto para
ser alumbrado por el Espíritu Santo, pues lo vas a entender. Entonces, vamos a hablar del permitirle al Espíritu Santo destruir un concepto que ya no nos corresponde, y es el concepto de necesidades. Porque el compromiso de Dios hace obsoletas las necesidades. Por ejemplo, cuando en el Salmo 23, que es un salmo profético, ¿sí? O sea, que no era aplicable al momento en que se dijo, sino que requería de un tiempo específico para que sea cumplible. Empieza con declaraciones, ¿no? Jehová es mi pastor y, como consecuencia, ¿cuántas necesidades tengo? Pues las descarta. Ok, nada me faltará, nada. Bueno, ¿cómo se hace realidad eso en tu vida? Eso se conecta directamente a las palabras de Jesús en Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. También ahí habla de cero necesidades. Entonces ahora tiene que haber este trabajo de Dios en mi corazón para destruir todo el entendimiento de necesidades que traigo encima. Porque eso es cómo se comprende el ser humano. ¿Necesitas harina? No, ahí tengo. Me hace falta, ¿cierto? O sea, hablando de comida. Pero lo mismo es nuestra relación con Dios. Es que yo necesito paz, necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro. No funciona. Así no funciona la cosa. Jesús no dijo, dale una lista a Dios de tus necesidades. ¿Verdad que esa no es la instrucción? Él dice, todo lo demás viene por añadidura. Ahí está el paquete. Ahora viene el asunto de, bueno, ¿cuáles son las acciones que me corresponden a mí tomar para que la provisión de Dios se manifieste? Entonces es exactamente lo mismo que estamos hablando de la red de agua potable, ¿no? Llega a tu casa, entra a la tubería de tu casa y está suspendida o pendiente de que se libere en tu casa. Ya está ahí el agua y todo lo que hay que hacer es abrir la llave, ¿cierto? Y sale. Y eso es cuando hablamos de provisión absoluta. ¿Por qué hablamos de provisión absoluta? Primero, porque es un concepto misterioso para el raciocinio humano, que lo rompa. Así que el Espíritu Santo rompa el raciocinio humano en tu corazón. Porque el raciocinio es parte del Espíritu. No es... Esto aquí es un intérprete físico. Nada más. Pero la verdad no está siendo escrita aquí. Está siendo escrita en tu espíritu. Y el engaño también habita en el espíritu de las personas. Entonces, ¿cómo va Dios a romper el esquema de necesidades en tu espíritu? Es trayéndote a entender qué representa el que Él esté habitando en ti.
Y la manera más sencilla de entenderlo es, si Dios está presente, Él es la provisión. Porque nos quedamos cortos cuando tomamos la idea de provisión divina como la vivió Abraham, ¿sí? La última parte de su vida, Dios le convenció de que Dios era su proveedor, ¿sí? Jehová Jireh. Jehová es mi proveedor. Pero obviamente Abraham no podía vivir la vida de hijo. Entonces su concepto era de provisión externa. Necesito pan, Dios me da pan. Necesito agua, Dios me da agua. Necesito protección, Dios me da protección. Todo externo, ¿no? Y también necesito paz, pues Dios me la mete así, ¿no? Quién sabe cómo, pero Él hace que yo entre en paz. Ese concepto no funciona para nosotros. Y vamos a entenderlo un poquito más en las palabras de Jesús. Pero ahorita lo importante es que nos quede claro. Y Dios le dijo a Abraham, yo soy tu herencia. Sí, o sea, tú andas buscando que yo te dé un hijo, que yo te dé esto, que yo te dé aquello, y yo me estoy dando a ti, Abraham. ¿Por qué no me recibes a mí? ¿Por qué no empezamos por allí? Lo mismo ocurre en tu corazón y en el mío. Es que Dios no me ha dado esto, es que yo le he pedido aquello, es que yo quisiera esto, es que yo he anhelado, es que... Y Jesús nos lleva a algo mucho más grande, pero tiene que ser recibido. ¿Te das cuenta que Él no dice, yo estoy a la puerta y llamo, o no dice, yo te envié a un paquete por mensajería espiritual, ¿no? Y allí te lo están entregando y si abres la puerta te entregan el paquete para que te comas unas enchiladas divinas que te mandé, ¿no? A ver si te gusta. Eso no es lo que dice, es yo estoy en ti y estoy invitándote a que me dejes entrar a esta área de tu vida, a esta otra área, a esta otra situación. Y si me abres, si me oyes y me abres la puerta, dos cosas, entonces Él va a entrar a hacer la provisión. Cuando dice, Él no dice yo traigo el pan, sino dice yo soy el pan. ¿Ves la diferencia? Yo soy el agua viva, yo soy el pan de vida. El que me come no tendrá hambre y el que me toma no tendrá sed. Porque mi carne es verdadera bebida, comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, para vivir las obras de Dios, primero tengo que aprender a recibir a Dios, ¿sí? A verme provisto, porque ¿qué es lo que nos distrae de vivir las obras de Dios? Pues es que sí, hermano, yo quisiera estar con Dios todo el tiempo, pero es que si no trabajo, pues no como. Si no le busco, pues no. Si yo no hago, nadie va a hacer por mí. Yo tengo que ver cómo le hago. ¿Te das cuenta del problema? Yo resentía muchísimo en mi corazón, y Dios me lo mostró en su trabajo conmigo, el trabajo terrenal, ¿no? Porque veía a otras personas que estaban
eh, como pensábamos antes, ¿no? Al 100% en el ministerio, así lo veíamos, y tenían abundancia de recursos económicos para, no solo para sus necesidades, aún para lujos y cosas que yo no entendía. Y yo le decía a Dios, ¿por qué a mí no me das eso? ¿Por qué no me dejas servirte tiempo completo, ¿no? Y hoy le alabo y le glorifico por la escuela por la que Él me ha traído, porque no se trataba, pero para mí yo lo veía, bueno, si yo no trabajo, no como. Se traía eso escrito en mí. Y todo se aplica, ¿no? Y tienes todo el Antiguo Testamento para reforzar esa ideología. Pero vivir la vida con Dios, la vida de hijos, es diferente. Y solamente se entiende en Jesús por el trabajo de revelación que hace el Espíritu Santo. Recuerda que se trata de ser hechos idénticos a Él. Y que esto va a ocurrir de gloria en gloria conforme tú te ves en Jesús. Es 2 Corintios 3:18. Bueno, Dios fue rompiendo eso y haciéndome entender si estás trabajando en un oficio, si estás meditando en mi palabra, si yo te estoy guiando, entonces, cómo yo te provea, eso no es tu problema. El asunto es que tú estés viviendo lo que yo tengo preparado para ti. Y fue liberando mi entendimiento de todos esos conflictos que me causaban mucho daño. Bueno, el agua está allí, el agua es Jesús. El pan está allí, el pan es Jesús. Ya está en ti. La provisión es absoluta porque Dios está en ti. Él es tu provisión. Y aquí viene el proceso de convencimiento. ¿Te das cuenta? Porque tu cuerpo va a estar gritando por provisión de X, Y, Z. Tu mente no renovada va a estar peleando con Dios en que ya estás provisto cuando tienes allí la chequera que dice que no, o lo que sea, ¿sí? Y entrar a vivir la vida divina, Jesús lo habla, regresamos a Mateo 6 y dice, esta es la puerta de entrada. Así como en Apocalipsis 3 nos dice de dos cosas, oye y abre, y la tercera sería come, ¿verdad? Porque es oye, abre y come, cenaré con él y él conmigo. Así también en Mateo 6, Él nos da la instrucción. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Okay? Entonces, busca primeramente, habla de antes de nada. ¿Qué haces? Bueno, el buscar es algo que ya sabemos hacer, pero que no lo entendemos. Fíjense bien. Cuando, no importa qué sea, pero vamos a usar un ejemplo que sea muy, muy claro. Y vamos a hablar de un incidente imprevisto, como se habla humanamente, ¿no? Porque en la vida divina no hay imprevistos. Hay muchas cosas que yo no tenía conocimiento de ellas, pero mi padre ya las sabía. Entonces ya no hay imprevistos. Pero para entendernos, vamos a hablar de algo que tú no sabías que venía y llega, ¿no? Y eso requiere de saber qué hacer y con qué.
acuerdo? Tú ponle ahí en tu vida, esto ocurre todos los días, así que deja que Dios te muestre una de las tantas cosas que requieren que sepas qué hacer y cómo y cuándo y con quién y de dónde y todas esas preguntas. ¿Qué ocurre en el espíritu humano? Estamos hablando de buscar. Y lo que ocurre siempre en el espíritu humano es buscar dentro de uno mismo. ¿Y ahora qué hago? ¿Te sucede? ¿O estoy yo en otro canal? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Esa es la búsqueda. Búsqueda de respuestas, búsqueda de entendimiento, búsqueda de todo. Esa es la búsqueda. Ocurre aquí adentro. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenemos que hacer es eso que ya ocurre automáticamente, es ahora dirigirlo al lugar correcto. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? En nosotros. Porque Jesús también habló eso, dijo, no anden buscando el reino de Dios afuera y que les digan, mira, está aquí, ya está allá, y ahora ya abrió oficinas en Cancún y en Puebla y en Texas y en Arizona. No, 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 no. Dice, el reino de Dios en medio de vosotros está. O sea, va a operar en ti. Pues lo primero es busca la manifestación de Dios en tu espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esa búsqueda? Escuchando. ¿Sí? Todo empieza escuchando. Porque Jesús ya estableció, yo estoy a la puerta, o sea, no tenemos que, ¿dónde está Jesús? A la puerta. ¿Qué hace? Habla, invita, llama. Entonces, ese reflejo instantáneo que estamos acostumbrados a obedecer en esa búsqueda vana que hace el espíritu humano, ahora tenemos que aprender a vivir esa misma búsqueda, pero a algo concreto, ¿sí? A recibir la voz de Dios, la palabra de Dios, porque la palabra siempre está presente en tu corazón. Y esto va a ser una disciplina que vas a ser habilitado para vivir con el Espíritu Santo constantemente. Romanos 8:16. El Espíritu mismo, que dice, de vez en cuando, de chiripada, va a dar testimonio. No, lo pone en un término constante, ¿cierto? Da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Entonces ahí está la parte, se dan cuenta de entender. La provisión prometida está ya dada, el suministro está instalado. Dios vive en mí para hacer provisión en mí. ¿Qué sigue? Que yo le escuche antes de escuchar a nadie. Porque ¿qué ocurre en el momento en que en la práctica humana buscamos? Y ahora empiezan los pensamientos, ¿cierto? Empiezan los sentimientos, se desata todo ese asunto. No, pero es que esto y aquello.
a lo mejor por acá, Dios mío, ayúdame. Y estamos en ese revoltijo humano terrible que le sube el nivel al estrés, ¿no? ¿Cierto o no? Y allí no ves la manifestación de Dios. No hay paz, no hay fe, no hay gozo, no hay fuerza, pues no, está cerrada la válvula. La puerta está cerrada. Estoy yo aquí desbaratándome solo en lugar de buscar primeramente el reino de Dios en mí. Mi espíritu en Dios. Eso es lo que buscas. No. No voy a ir a otro lado. Estoy aquí, Padre. La puerta está abierta. Habla. No tienes, eso ya que dije se tarda demasiado. Es una cosa instantánea en tu espíritu. Lo que va a ocurrir, recuerden que todo esto opera revelación, redargüimiento, corrección, de acuerdo a instrucción en justicia. Entonces, cuando el Espíritu Santo te redarguya de que estás escuchando todo excepto a Dios, o sea, el reino de Dios no está operando en tu espíritu, regrésate. Es maravilloso que nos ha dado el poder de que eso se detenga. Por eso en 2 Corintios 10 dice, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Mientras estemos en este proceso de la renovación de nuestro entendimiento, vamos a tener esta lucha interna de pensamientos desordenados, a donde el diablo mete los suyos, ¿sí? Para tratar de jalarnos por todos lados. Y tenemos que aprender a traerlos a la obediencia. ¿Cómo? Niégate a eso. Sencillamente abre el canal donde Dios te habla. Eso está en tu autoridad y la de nadie más. Conforme seamos santificados, todas las demás tuberías que llegan a nuestro corazón van a estar siendo eliminadas. Pero algunos traemos unas redes enormes de cosas a las que hemos recurrido. Es que a mí me funciona bien esto, es que yo vi a fulano, es que me dijeron, es que... Hágame favor. Ahí no va a fluir la provisión de Dios. Entonces, entender esta singularidad. Nada más hay una fuente, hay una manera de participar de la provisión divina. Y todo inicia aquí adentro, en lo más profundo, de que solamente haya un canal que esté suministrando, del cual yo voy a recibir y no más. ¿Sí? Cuando Jesús dijo, santificado sea tu nombre, quiere decir que no haya más nombres en mi corazón. Que nada más seas tú. Muy bien, entonces, si aprendo a vivir eso, ¿qué sigue? Y su justicia. Ya está operando, ya el Espíritu me dijo quién soy, ya mi Espíritu respondió a Abba Padre, ahora otra búsqueda. Busca la justicia de Dios. Aquí, en ti. ¿Y qué es eso? Pues eso es algo enorme, porque
hemos hablado de cómo, cuando estuvimos viendo la fe, el justo por la fe vivirá, recuerdan que hablamos de cómo Dios ha hecho justicia y hace justicia. Y el hecho de que nacimos herederos de una naturaleza corrupta, lo cual constituye una injusticia, porque no elegimos ser herederos de esa naturaleza. Nos fue impuesta. Y Dios intervino y ha hecho justicia, dándonos a cada uno la elección de permanecer en corrupción o de vivir libertad de esa corrupción y ser traídos a su familia, lo cual es una justicia excelsa. O sea, Dios podría haber dicho, a ver, voy a crear otra vez otra raza terrenal y cada quien tiene la elección en cuál de las dos quiere vivir, ¿no? Regresar a como era Adán en el Edén o seguirse con la barbaridad esta que cometió el primer Adán. Y eso hubiera sido justicia. Pero Él no, o sea, su amor por nosotros es absoluto, ¿no? Y la única satisfacción de su amor es, te voy a hacer justicia al máximo. Y aquí está. Entonces, ¿qué hace la justicia de Dios en ti? Te sana, te libera, rompe toda esclavitud. Y eso es por eso Jesús dijo, busca la justicia en ti. ¿Por qué? Porque el jalón en tu corazón es que sigas siendo esclavo de necesidades, de temores, de pasiones, de memorias, de engaños. ¿Te das cuenta? No te dejes dominar por esas cosas, busca la justicia en ti. La justicia de Dios en ti. Así que esto es bien importante, hermanos, porque, repito, todos los días y a cada momento y en cada situación, o lo estamos viviendo en necesidades, o lo estamos viviendo en la provisión absoluta que Dios es en nosotros. Y esto, como pueden ver, es un cambio enorme, es una transformación absoluta, ¿no? Asombrosa, que cada uno aprendamos el sistema de provisión divino que está en nosotros. Y finalmente, como introducción, vamos a hablar de, bueno, ok, eso se refiere a mí, a lo que yo vivo, a lo que sucede en mi interior, a lo que pasa conmigo. Pero sucede que yo no vivo solo en este planeta, ¿no? Vivo rodeado de gente cercana y lejana que también exigen de mí. Mucho de mi estrés está en qué hago con esto, qué hago con aquel, que ahí viene el otro. Y luego 3 que yo no sabía que iban a ser parte de mi día hoy, ahí están. Y todo el mundo quiere, ¿no? Y mientras más haya fluir de Dios de tu vida, más van a querer. Más se van a arrimar. Y entonces mucha gente se desgasta, ¿no? Tratando de satisfacer las necesidades de todos, lo cual es el peor error que puedes cometer, porque así no funciona la provisión divina. Por eso es, Dios hace, yo ando en sus obras. Y entonces vamos a irnos de la imagen que Dios nos está dando hoy de la red de suministro de agua que llega a tu casa, Dios en ti, y la provisión. Haz de cuenta que hay
12 válvulas en tu espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, santidad, verdad, y ¿cuál es la otra? Justicia. Entonces, ¿las abro o no las abro? Si mi enfoque está en esa verdad, yo estoy provisto. Ahora se trata de que yo oiga y abra la puerta y coma, ¿no? Abro, oigo, abro y como. Y vivo, entonces, lo que Dios es. ¿Ok? Pero ahora se trata de, ¿y qué hago con los demás? Bueno, ese qué hago es el problema. ¿Sí? Mira, cuando vas en la calle y ves a una mamá con sus niños, a una familia, a unos trabajadores, o a la gente que veas haciendo cosas o no, ¿qué pasa dentro de ti, típicamente? ¿Te sientes responsable por ellos? ¿Eh? Pues no, pues en su vida, tienes clarísimo que tú tienes lo tuyo y ellos tienen lo suyo, ¿cierto? Cuando estás en la tienda y se acerca una persona con su carrito de comida ahí a pagar y tú vas atrás de ellos y ves que llevan la cosa esa llena, se te aprietan las tripas porque a ver cómo le vas a hacer para pagar esa canasta. No, porque no es tu asunto, ¿cierto? Bueno, ¿qué tal que en lugar de seguirte en esa silla de proveedor, de responsable, entiendes la sencillez de la realidad divina en la que vive Jesús? Si Jesús nunca, jamás piensa, ¿y ahora qué hago? Es que estos hombres pues dejaron todo, sus familias, me andan aquí acompañando, vivimos en las casas prestadas, nos quedamos ahí en el cerro, y qué de sus familias, y luego, como les pasó a los discípulos, ¿no? Aparte de no saber qué vamos a comer nosotros mañana, tenemos ahora miles de gentes hambrientas y Jesús les dice, denle ustedes de comer. ¿Y qué les pasó a ellos? No, hombre, se reventaron por dentro, ¿no? Jesús vive la realidad divina, provisión absoluta. Si mi Padre me involucra en sus asuntos, fíjate bien cómo está siendo dicho todo esto. Entonces, Él va a manifestar su plenitud, su abundancia conmigo. Eso es la mente de Cristo. El Padre le dice, vamos a darles de comer. Y Jesús se alegra y dice, Ule, ¿cómo le vas a hacer, papá? Quiero ver qué tienes preparado. Pero los otros que no tienen la naturaleza divina, se ponen a hacer cuentas, se ponen a hacer estrategias, se ponen a analizar el terreno con vista humana y todo les sale mal, ¿no? Y le dicen a Jesús el resultado de su proceso interno y están allí. Y entonces Jesús les dice, díganle a todos que se sienten por grupos que van a comer. Pero ahí ocurre un cambio en ellos, porque reciben esa palabra. Y empieza a manifestarse la provisión de Dios. Así que estas vamos a llamarle las dos dimensiones de las obras de Dios, ¿de acuerdo? Para simplificar. Sus obras en mí
busco primeramente el reino de Dios, su justicia en mí, para que yo viva, mi ser esté operando espiritual, mi cuerpo estén operando en la vida divina. Y todo lo que está pasando en mí, mi cuerpo constantemente me está avisando de lo que le funciona y lo que no le funciona, y lo que le gusta y lo que no le gusta. Pues, ¿cómo lo estoy procesando? El Espíritu Santo nos va a mostrar a cada uno toda la tonelada de argumentos que estamos aceptando que no son divinos. Es que es por esto, es que es aquello, es que me dijeron, es que fui, es que... No, espérate. ¿Cuáles son las reglas? ¿Verdad que son sencillas? Oigo, abro y como. ¿Sí? Entonces esa es la dimensión de las obras de Dios en mí. Padre, cuando digo Padre, el Espíritu ya dio testimonio a mi espíritu, ¿verdad? Y entonces abro, gracias, ¿sí? El Padre Nuestro, que realmente no sé por qué le llamamos así, porque Jesús nos dijo, esta oración se va a llamar el Padre Nuestro, ¿eh? Pero bueno, la oración que Jesús nos enseña dice, personalizada, Padre mío, que estás en mi espíritu, los cielos, no te vayas lejos, es aquí. Tú eres el único, no hay más. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, busca primeramente el reino. ¿Sí? Pues cómo se conecta. Y hágase tu voluntad, tu justicia. Tanto en mí, en mi espíritu, como manifestado en la tierra, en lo físico. Y no se sale del esquema correcto. El pan que hoy se requiere, dámelo tú. Entonces se trata de un establecimiento, de una verdad, de un orden, de un sistema de provisión y de un responsable y de un actor. Dios hace, yo ando en sus obras. ¿Se dan cuenta? Y es aprender a vivir esto y a vivir la santificación necesaria, que es muchísima, porque aquí es donde vamos a permitirle al Espíritu Santo mostrarnos todo lo que traemos adentro que es contrario a esta verdad. Cuando se trata de otros, no es, ¿y ahora qué hago? Sino es, Padre, ¿qué quieres hacer? Y eso tienes que vivirlo desde los pensamientos. ¿Cómo piensas de los demás? ¿Cómo entiendes a los demás? Si no recuerdo mal, es en 2 Corintios 5, donde dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Dice, y si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. Y eso tiene implicaciones enormes, ¿no? Si yo sigo diciendo, es que yo me conozco, es que yo soy así, ¿de quién estoy hablando? ¿De la nueva criatura o del viejo hombre? No, es que fulano, no, que sí lo conozco. No. Entonces, en todas las cosas tenemos que venir a este mismo sistema.
¿Qué pensamientos piensa mi corazón? Los que Dios me da. Oigo, abro y como. ¿Sí? Ya no acudo a todo el departamento de memorias humanas que traigo armado y de convicciones humanas. No, recibo, recibo, recibo. Y eso permite entonces que no solamente yo sea bendecido, ¿sí? Sino que esa provisión fluya, ahora se externe, y esa es la visión que tienes que ver. Verte siendo fuente de Dios. De eso se tratan tus relaciones, de eso se trata tu estancia aquí en la tierra, es de manifestar a Dios. Pero eso solamente va a ocurrir cuando, por ejemplo, en el esquema familiar, ¿no? Es que yo le pido a Dios que yo quiero ver esto en mi familia. Pues aunque estés citando la Biblia, no estás viéndote como uno con Dios. Entonces es totalmente diferente recibir. Gracias, Padre, por mostrarme y vivir tu sentir por mi esposa o por mi esposo, por mis hijos, por mis hermanos, por mis tíos, por mis abuelos, por mis primos, por los que Dios traiga a tu vida. ¿Y qué palabras? Por ejemplo, hoy cumple años uno de mis hermanos. Pues para mí el ejercicio no es acordarme de lo que yo sepa de mi hermano y a ver qué le digo y la obligación del respeto de darles una felicitación o el cariño, no. Pues, Padre, ¿qué quieres tú vivir conmigo? ¿Qué quieres tú hablarle? Y lo que resulta es más hermoso y más maravilloso y más poderoso que cualquier asunto humano. Así que se trate de lo que se trate en las vidas de otros, el gozo de Dios es dar. Recuerden que eso es gracia, Dios dándose. Pero ahora es vivir la gracia, es que Dios se dé a otros conmigo. Que de ti salga lo que Dios es para ellos. De eso se trata esta maravillosa escuela y esta asombrosa parte del llamamiento que Dios nos ha hecho de vivir las obras de Dios y de vernos siendo uno con Él haciendo y yo andando en sus obras. Pero es esta boca por la que Él va a hablar, es este corazón por el que Él va a manifestar su sentir. Es este cuerpo por el que Él va a ministrar o servir. ¿Ves la enorme diferencia que es servir a Dios, que está viéndome y llevando la cuenta para ver cuánto atesoro, o que Dios sirva a los demás conmigo? Y cuando Dios está sirviendo, tú no te desgastas, porque Él fluye amor, pero primero te amas, te está amando a ti. ¿Sí? Él fluye paz y todo lo que fluye de Dios de ti, te está bendiciendo a ti primero.
entonces eres renovado, eres vivificado en el proceso de andar en las obras de Dios. Muy bien, creo que esa es la introducción que Dios quiere darnos a esta parte de nuestras vidas como hijos. Vamos a empezar a escucharles, por favor, ya que esta introducción sí se ha tardado un rato. Entonces tenemos, de acuerdo al reloj, 20 y tantos minutos para que cada uno de ustedes dé su aporte, lo que Dios le está hablando. Manrique, vamos a empezar contigo, hermano, ya abrí tu micrófono. Ya sabía que era conmigo, mi hermano, ya me lo había hecho el Espíritu Santo. La verdad, mi hermano, es hermoso escuchar la confirmación de Abba a través de su Espíritu Santo, porque son las cosas o los cimientos que Él puso hace mucho tiempo en cada uno de nosotros, en los que hemos estado en esta renovación, en esta transformación. Y es lo que menciona en Efesios 2:10, o sea, son las obras que Él preparó de antemano para que yo camine en ellas. Ese apenas es el inicio de la manifestación o de la vida gloriosa, manifestada poderosamente en mi vida, aprender a andar en las obras de Abba. Y para eso mi entendimiento tiene que ser renovado, tiene que ser cambiado realmente para poder estar en comunión con Abba y estar recibiendo lo que Él tiene preparado para mí, para cada instante, para cada momento, para cada evento de mi vida. Y bien comentaste hace rato, es una escuela, pero es más que Harvard, es una escuela poderosa, porque es una escuela que cambia todo el concepto de emociones, sentimientos, tristeza, alegría, frustración de mi ser, lo lleva a un estado de confianza, de fe, de esperanza, de gozo, de paz, de reposo, y es algo grandioso para mí, para mi ser, saber que estoy en buenas manos y que Él está invertido en mi crecimiento, Él está invertido en mis necesidades, está invertido en seguirme amando a cada momento, a cada instante. La verdad, mi hermano, es hermoso poder vivir lo que Yahweh nos ha venido manifestando y enseñando vez tras vez. Amén. Gracias, Manrique. Silvia, te escuchamos, hermana. Sí, la verdad que es hermoso, papá, porque cada día Él mismo, al darse a nosotros, nos está transformando, nos está arraigando en su justicia, en su verdad, en lo que nos habla. Yo en lo personal me impacta porque ha
haga de cuenta que la expectativa que yo tenía de tener ese papá, de el anhelar a ese papá, el de querer disfrutar a ese papá, no es tan diferente lo que pensábamos con mi papá adoptivo. Cambia todo extraordinariamente, porque veo cómo desde que nací, desde que estaba en el vientre de mi mamá, pude darme cuenta cómo desde ahí ha estado conmigo, ha estado guardándonos, caminando, guiándome, y cómo Él tiene guardado y escogido su pueblo, cómo Él a sus hijos, cómo Él tiene un plan perfecto, un propósito eterno. Y le doy gracias a papá por eso, porque ahora es diferente. Cuando le hablaba, pues antes, recuerdo que una vez el hermano Marco dice, ¿por qué le hablan de usted a papá? Porque pues así me habían enseñado a hablarle de usted a mi papá. Si yo le decía de tú, me daban un sombrerazo. Y ahora no, es diferente decirle papá, sale algo como esa fuente, sale esa expresión gozosa de decirle papá, con esa confianza. Y en estos días ha estado esa palabra que puedo acercarme a Él confiadamente. No importa cómo esté, no importa cómo me sienta. Él en cada situación, en cada emoción o sentimiento, argumento, voy con Él, puedo ir con Él y decirle, papá, mira, ¿cómo está esto? Le puedo platicar cómo me siento, le puedo platicar cómo he estado emocionalmente, y no me va a regañar, no me va a juzgar. Al contrario, he estado platicando en esta semana con él de otra manera, y he sentido cómo de manera paralela he sentido diferente mi corazón. Yo les había comentado hace varias semanas, antes de salir de vacaciones los niños de la escuela, que me habían dicho que tenía inflamado un 40% mi corazón, y que estaba trabajando un 100% el corazón, pero muy forzadamente. Y cómo a través de esa ansiedad, de esa angustia y de esa depresión en la que estuve y le permitía al chanclas, o sea, Satanás, acelerar el corazón 3 veces más de lo normal, el salirse fuera de fe. Y cómo he sentido ahora mi corazón, siento su sanidad en mi corazón, siento esa seguridad de que Él está volviendo a la normalidad, ese corazón, que en estos días también no ha sido fácil, me ha costado mucho trabajo la ausencia de mi nieto. Muchas cosas traen al recuerdo y he estado recogiendo cosas y guardándolas, pero yo sé que eso no es la solución. La solución es que yo descanse en papá, y me está dando ya esa seguridad de que Él está con él, y que aún yo estuviera con él, con Jesse, no haría yo mucho. Que Él es suficiente ahí con él, y que Él este tramo del camino, esta etapa de su vida, lo va a guiar, que va a estar bien. Y eso, pues he podido dormir un poco mejor, he podido estar un poco
ya no tan ansiosa, poco a poco experimento cómo él está retirando todo eso, a la medida que yo le permito, a la medida que yo le permito que él me convenza. Y pues bueno, este es el después, mis comentarios y pues bueno, le doy gracias a papá porque por primera vez en mi vida, aunque no conocí el biológico porque murió antes que yo naciera, cómo él proveyó ese papá adoptivo y sin él congregarse ni sin él saber muchas verdades de su palabra fueron depositadas en mi corazón, porque él leía la palabra. Yo no sé si le entendía o no, pero me gustaba escuchar eso que él leía y cómo él, papá Abba, ahora activa esa verdad en mi corazón. Cómo él lo usó para instruirme, para decir, mira, desde pequeña, y le doy gracias a él por ese papá hermoso. No hay palabra como describirlo, que por fin tengo ese papá que mi corazón anhelado, y que ese anhelo, pues él lo puso, solo lo está activando. Gracias, Silvia. Amén. Qué bendición escuchar lo que Dios está haciendo en tu corazón. Helen, ¿qué nos compartes? Bueno, mientras Helen ve si puede activar su micrófono, vamos a escuchar a Elizabeth, por favor. Claro que sí. A mí lo que el Espíritu me pone ahorita es ese versículo que dice que el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Y me lo equivalía a Isaías 30:15, donde dice que en quietud y paz. Entonces, en quietud y paz está mi salvación. Entonces, que así como Silvia, es aprender a funcionar en paz, o sea, ya no arrancar yo, sino así, o sea, directo con Abba, oír, abrir y comer, o sea, recibir nada más lo que Él tiene para esa situación. Y es lo que me da el Espíritu Santo para compartir. Gracias, Elizabeth. A ver, Helen, si ya te escuchamos. No. Ok. Bueno, nos debes. Quedas en deuda. Félix, ¿qué nos comentas? Primeramente, saludos a todos. Ya les extrañaba. Pues Abba me ha dado muchas experiencias, pero quiero hablar de lo más reciente. Sí. Gracias a él estamos ya por cruzar el puente. Son unos pasitos que nos hacen falta de las situaciones que hemos vivido como familia. Muchos de ustedes saben que nuestra hija más chica ya va a cumplir 29 años de 30 de agosto. Tiene 2 bebés, pero recientemente la operaron, le extirparon 2 tumores. Gracias a los padres no eran malignos. Bueno, ni tan buenos porque estaban causando mucho daño, ¿no? Pero ya está libre de eso. Tristemente pues, también le extirparon un ovario. Hoy tiene 8 días que fue dormida. Está bastante recuperada.
Y pues eso es motivo de dar gracias a nuestro Padre. Y lo hemos hecho aquí en la congregación, en los hermanos, públicamente, lo hemos hecho. Y agradezco sus oraciones, porque estuvieron orando, y no solo aquí, en otros lugares más estuvieron orando. Y hemos visto la respuesta. Ahora, quiero sincerarme y decir que, bueno, reconocer primeramente que cada uno de nosotros, yo uso esta frase, todos pasamos por nuestro árbol de la noche triste, pero Dios convierte en gozo, ¿no? Todas esas tristezas que a veces pasamos. Dice la Escritura en Romanos capítulo, corazón sabe de qué cosas cada uno de nosotros tiene necesidad. Pero lo que resulta es que en medio de las crisis a veces nuestra fe como que tiende a declinar. Y yo viví en un momento esa crisis y creo que papá lo permitió para que yo entendiera. Yo le lancé un reto a él, si se vale decir eso, ¿no? Le dije, Padre, pues tu compromiso conmigo es total y absolutamente de bienestar, de bendición, de transformación en mi vida. Y si tú no haces algo, pues no sé qué va a pasar conmigo. Y miren, algo maravilloso. El Espíritu Santo, como decías hace un momento, Cris, instantáneamente levantó mi espíritu. A partir de ese momento, lo que Él me ha dado han sido solo revelaciones, ¿sí? Y lo que hablabas hace un momento acerca de abrir las llaves, ¿no? Papá me lo habló hace unos días atrás con sus palabras. Cristo me habló directamente a mi corazón por medio de su Espíritu Santo y me dijo, yo he venido para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Eso abrió mi espíritu de una manera maravillosa. Ese texto yo lo he escuchado un montón de veces, pero de la manera en que él me la habló, me dio una seguridad tremenda. Y en ese momento le dije, Padre, pues yo no quiero seguir viviendo una vida mediocre. Si tú dices que es una vida de abundancia, yo quiero vivir esa vida abundante. Y él me dio una recomendación que se las comparto. Fue para mí. Pero me dice, nunca te quejes. Porque la queja manifiesta falta de fe. Las personas que se quejan son aquellas que no han depositado su confianza en mí. Yo le dije, Padre, enséñame a vivir confiando siempre en ti, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema o situación. Yo sé que tú estarás ahí conmigo. Luego habló mi espíritu también con un salmo que no lo sabemos, creo de memoria, ¿no? El Salmo 121, que muchos le llaman el Salmo del viajero. Y qué triste que solo lo han resumido en eso. Pero él me dijo, Jehová te guardará de todo mal. Y la parte clave fue, Él da tu alma. Y el Espíritu Santo abrió mi entendimiento para comprender los componentes del alma, ¿sí? ¿Qué ocurre en nuestra alma?
Ahí donde están nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestra voluntad, ¿sí? Y uno dijo, en el alma operan muchas cosas, que si tú lo permites, como la tristeza, por ejemplo, te puede conducir hasta la muerte. Y yo le dije, Padre, gracias porque tú guardas mi alma. Y eso ha sido maravilloso, de veras. Estoy feliz de que mi Abba todos los días, muchas veces, habla mi espíritu y trae la revelación de su palabra, convicciones eternas. Y a veces le digo, Padre, permíteme, no sé qué hacer con tanto de lo que me estás dando. Me dice, escríbelo, grábalo. Y yo era, les confieso, un poco flojito para escribir, ¿no? Pero ahora lo estoy haciendo. Pongo la fecha y comienzo a escribir lo que Él me está hablando. Porque eso edifica mi vida y cuando lo comparto creo que edifica a otras vidas. Bueno, esto es lo que tengo que compartir con mi ejemplo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Félix. Qué gozo verte de nuevo, tenerte en estas sesiones de esta familia maravillosa que Dios está conjuntando en el mundo y entender pues en el testimonio de lo que estás hablando, estamos viendo la obra de Dios en ti y cómo lo que estamos hablando lo está cumpliendo, pero este proceso de sacarnos del esquema humano a meternos, a invitarnos a vivir esta renovación, este entendimiento divino, que no es nuevo, esto es eterno. Pero para mí y para ti es algo nuevo, algo que no hemos vivido en esta manera. Y ahora Él nos está diciendo, ven a vivir lo que yo soy, ven a vivir lo que yo vivo. Y es maravilloso, ¿no? Marco, ¿qué nos compartes? Pues yo estoy viviendo varias cosas muy interesantes. Lo más relevante pues es la operación de mis ojos que Abba me pidió que considerara el operarme y pues esto fue el 27 de julio y de allá para acá pues hemos avanzado bastante en este proceso, él y yo. He estado yendo al hospital del Instituto Nacional de Rehabilitación y pues él tenía todo preparado y hemos llevado el proceso como él lo ha venido dando. Estaba yo un poco preocupado por cómo íbamos a obtener el dinero que se requiere para operarme, pero pues Abba ha estado proveyendo, tocando corazones, y como lo ha hecho en estos últimos años, en estos últimos 4 años, donde pues operaron a mi esposa 2 veces de las rodillas, operaciones de 80,000 pesos prácticamente cada una, ¿no? Y pues nos ha estado proveyendo para comer, a pesar de que yo no he generado ingresos por mi trabajo, y pues él nos ha dado todo lo que necesitamos, y a veces me afané, me preocupé, me angustié por las situaciones que se venían presentando, pero una a una ha venido proveyendo oportunamente para todo lo que se requiere, y así lo está haciendo ahora para esta operación que viene en puerta, y yo me doy cuenta cómo yo me he afanado y he querido yo hacer las cosas y yo calcular cuánto va a ser y cómo le vamos a hacer para obtener y todo esto,
pero realmente Él es el que está haciendo todo. Y pues es un poquito de desilusión, de desilusión de mi parte de decir, bueno, pues, ¿para qué tanto afán, no? ¿Para qué tanta preocupación? ¿Para qué tanta angustia? Cuando Abba es el que está haciendo todo y lo lleva perfectamente, ¿no? Van cuadrando las cuentas al centavo, va generando lo que se necesita exactamente. No tengo yo que hacer nada, ¿no? No tengo yo que hacer nada. Y bueno, pues mi preocupación es de gratis, ¿no? Porque pues, de nada ayuda y y tampoco estorba. Realmente esa pues no he permitido que mi padre la cargue esa preocupación. No he permitido que él la lleve como ya la llevó mi hermano en la cruz. Y igual en mis relaciones con la demás gente veo su situación y yo la quiero cargar, quiero llevar las cosas y los problemas de los demás y me doy cuenta que mi padre es el que está haciendo toda la obra y que en nada sirve, de nada sirve lo que yo me preocupo, lo que yo oro y le pido a mi padre, intervengo, y pues él va llevando todo, tanto mis asuntos como los de los demás. Entonces es absurdo esas preocupaciones, ese hábito de querer yo hacer las cosas y llevar las situaciones y llevar la carga que ya mi hermano Jesús llevó en la cruz. Y, y bueno, pues recibiendo todo esto, asimilándolo, y pues ahora sí que esto no es asunto de mi padre, es algo que yo mismo he estado generando, me he estado angustiando, me he estado preocupando, sin ningún motivo, razón, porque pues él está haciendo todo. ¿Sí? El caso de mi operación, lo más reciente, pues es que me habían dicho que me iban a operar en otra área porque detectaron en un estudio que me hicieron que yo traía sangrado en mis ojos y me dijo, no lo vamos a operar, no lo vamos a poder operar nosotros, lo vamos a tener que pasar a otro departamento, al departamento de retinas. Y hoy que estuvimos ahí, estaba yo preocupado por eso y me dijeron, va a ser un presupuesto diferente, ¿no? Hoy que estuvimos ahí, el doctor que me va a operar, me revisó nuevamente, volvió a hacer el estudio de audio y me dijo, pues no hay ningún sangrado. Le digo, oiga, pero la vez pasada el doctor nos dijo que había sangrado y que iba a tener que operarme a otro departamento. Y me dice, pues ahorita no hay nada. Entonces, yo lo voy a operar. Ya me dieron la fecha de operación para el 17 de septiembre. Y bueno, pues mi padre me decía, ahorita que venía yo preocupado por llegar a la sesión y sabía que era una sesión importante, esta parte de las obras de Dios. Y mi padre me decía, yo estoy a cargo de todo. Era lo que me estuvo hablando todo el tiempo. Yo estoy a cargo de todo, me decía. Yo estoy a cargo de todo. Y bueno, pues estoy asimilando esto, ¿no? Estoy digiriéndolo y recibiéndolo y pues experimentándolo, que Él está a cargo de todo. Y lo único que tengo que hacer es reposar en Él, ¿no? Es lo que les puedo comentar. Gracias. Muchas gracias, Marco. Jesús habló de esta parte de nuestra transformación en Juan capítulo 14, cuando Él dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
inmediatamente dice, y les digo, en verdad les digo, que el que en mí cree va a vivir lo mismo que yo. Las obras que yo hago, él las hará también. Y añade, y aún mayores que estas hará, por cuanto yo voy al Padre. Entonces, empezamos, esta es una introducción de Dios, algo maravilloso, ¿sí? Algo que se ha perseguido incorrectamente, buscando las intervenciones de Dios por medios, no sé, sobrenaturales, como se usa el término, ¿no? Pero a donde Dios quiere llevarnos es a entendernos en este uno con Él y ahora en traernos al entendimiento. Si voy a ser uno con Dios, Él hace, yo ando en sus obras. Y vamos a permitirle al Espíritu Santo abundar en esto y como ya pudimos ver, Él va a confrontar tantas cosas, ¿no? En nuestros corazones, donde Él no está haciendo. Y adjunto a eso, siento decir esto para cerrar, nuestro enfoque también, el Espíritu Santo nos va a llevar el producto. O sea, por ejemplo, Félix nos habla de esta situación que vivió, ¿no? Y el producto del afán, ¿qué es? Pues es angustia, es temor, es, en fin, estrés, todo eso. Obviamente no es obra de Dios, ¿sí? Entonces, pero ese producto tiene consecuencias, ¿no? Silvia nos comenta la consecuencia física de estar en esa angustia y cómo responde su organismo y bueno, te pueden dar un montón de pastillas para obligar a tu organismo a que no responda, pero la parte del espíritu sigue amolando las cosas, ¿te das cuenta? Entonces es una guerra terrible, pero su origen está, ¿dónde está el reino de Dios operando? Pues no lo estoy permitiendo, no abro la puerta. No oigo, no abro la puerta. Y si oigo y abro la puerta, pero no como el pan de vida, no lo vivo. Si comer es vivir. Cuando Dios viene a hablarle al Espíritu, en el Espíritu a Félix, a decirle, vine para que tengas vida. O sea, te hace claro, es que ahorita en esto que estás enfrentando, yo quiero que vivas mi vida, no que estés ajeno a ella, ¿no? Y así vamos a permitirle a Dios abundar esta obra en nosotros. Su obra en mí, en ti, es que el actor sea Él. Y este día es un buen día para aprender eso, ¿sí? Cada día. Así que no, todo lo que esté cargando tu corazón, cada uno tenemos una bandeja de asuntos que tienen que atenderse. Pero ¿qué tal si en lugar de, otra vez, de tomar eso como mi carga de trabajo, empiezo a ver qué va a hacer mi Padre? Y voy a vivir sus obras en él. Padre, gracias. Gracias porque es más que evidente que lo que hoy nos has traído a recibir es exactamente lo que hoy nos invitas a vivir contigo. Eres un Padre presente y del presente. Por eso hablaste por tu Espíritu en la boca de Jesús. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y eres mi Dios y el Dios de mis hermanos. Gracias por la revelación que está abundando, porque estamos aprendiendo a vivir revelación en todo. Porque revelación nos invita a abrir la puerta, a recibirte, a comer el pan de vida, a vivir lo que tú nos provees y a manifestarte al mundo. Gracias
por tu fidelidad, amor, paciencia, bondad, todo lo que eres en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.